me cayó una persona al cielo vestida de negro y me siguió. Y ahorita que me asomé no me lo va a creer. Está en mi casa. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi. Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la Ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos. Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales. Queremos agradecer a toda la gente que nos escucha y claro, también a todas las personas que nos comparten sus historias para hacer posible este contenido. El día de hoy tenemos equipo completo de nuevo. Tenemos a Alan y al buen Danny Cash que nos acompañan esta noche. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, noche de truenos, de lluvia, como que se presta para empezar a contar historias. Me ganaste el comentario. De terror. Razón. Sí, saludos a todos. Muy bien, entonces tenemos 3 historias muy buenas, así es que sin más preámbulos vamos con la primera de ellas y como siempre esperemos que la disfruten. Anónimo. Esto le pasó a mi padre hace ya algunos años cuando trabajaba como transportista a bordo de un camión de carga, un suceso paranormal que lo dejó marcado para siempre. Mi padre cuenta que en una ocasión se dirigía a San Luis Potosí a entregar una carga. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. El viaje iba muy bien y a tiempo, aunque el camino por un buen tiempo estuvo muy solo y oscuro. Mi padre comenta que de pronto, al ir en la carretera, el tráiler de la nada se detuvo en una curva, aparentemente sin razón alguna, y no quiso volver a encender más. De inmediato se sintió desesperado y asustado, pues el lugar donde se detuvo representaba un gran riesgo debido a la oscuridad y el hecho de ser una curva peligrosa. Sacó sus señales y esperó un momento para ver si alguien pasaba por ahí que pudiera auxiliarlo, pero nada. Una neblina espesa y fría empezó a cubrir la zona y a hacer casi imposible ver más allá de algunos cuantos metros sobre la carretera. Decidió recostarse en la cabina a descansar hasta que se disipara la neblina. De repente, escuchó que le tocaron la ventana, algo que lo asustó un poco, así que de inmediato se enderezó y miró por la ventana, pero apenas podía ver una figura no muy clara de una persona. Volteó a ver su reloj. Eran ya las 4:30 de la mañana. Por precaución, tomó un bate de béisbol que siempre llevaba debajo del asiento y bajó del camión. La mano de aquella persona que aguardaba fuera de la cabina del camión se extendió y lo ayudó a bajar, y notó que era una mano muy áspera y callosa. Sin embargo, no le tomó demasiada importancia y lo saludó. «Buenos días, amigo». Mi padre le contestó de la misma manera y logró entonces ver a aquel sujeto. Notó que era delgado, con sombrero y un poncho de colores brillantes, típicos de los pueblos de aquella región. Ya una vez habiéndolo saludado, el hombre le dijo a mi padre: «He revisado su camión mientras dormía. Tenga mucho cuidado, lo pueden sorprender». A lo que mi padre respondió: «Gracias, es que la verdad me ha vencido el sueño. ¿Es usted mecánico?». El hombre se sonrió y respondió: «No, pero he visto casos como este. Lo que pasa es que su camión no tiene agua. Si usted gusta, mi casa está a unos kilómetros de aquí. ¿Por qué no me sigue?». Mi papá tenía sus dudas, así que antes de seguirlo, checó que en verdad esa fuera la falla de su tráiler. Y en efecto, notó que el cofre estaba muy caliente, así que sin otra opción, siguió a aquel hombre. Sin embargo, le quedaba la duda: ¿cómo era posible que el tráiler siguiese caliente si ya tenía algunas horas ahí parado? Así que tomó un garrafón y su bat de béisbol y siguió a aquel extraño hombre. Al seguir a aquel hombre a su casa, terminó adentrándose en lo profundo de aquel bosque que quedaba enfrente de la curva
donde había quedado varado. Caminaron durante 1 hora sin que aquel hombre dijese una sola palabra. Después de un rato, cuando el cielo empezaba ya a aclararse, mi padre le preguntó: ¿falta mucho? El hombre solo negó con la cabeza y siguió. Mi papá en ese momento comenzó a preocuparse, pero necesitaba el agua, así que siguió caminando detrás de aquel hombre. Al poco rato volvió a preguntar: ¿falta mucho, don? En ese instante, el hombre se detuvo en seco y con el dedo apuntó hacia una cueva pequeña, rodeada de árboles y matorrales. Mi papá permaneció inmóvil, desconcertado. El hombre insistía y lo invitaba a seguir, pero mi padre no se movió ni 1 centímetro en ese momento. Entonces notó cómo el frío arreciaba y cómo esa parte del bosque era más oscura. Lleno de desconfianza, dio unos pasos hacia atrás y comenzó a retroceder. Al ver esto, aquel hombre de repente empezó a reír de una forma muy macabra y horrible. Al instante comenzó a correr hacia la parte oscura del bosque, al tiempo que esa risa rebotaba por los árboles y matorrales del lugar. De repente, al levantar la vista, vio a aquel hombre parado en una rama de un árbol muy alto. Desde ahí, ese hombre con esa voz estridente le dijo: hoy casi me perteneces. De no ser tan miedoso y desconfiado, serías mío. Cuídate, que algún día vendré por ti. Cuando mi padre pudo reaccionar, de inmediato se dio la vuelta y empezó a correr a toda prisa hacia donde había dejado su camión. Cuando por fin llegó, junto a su tráiler había otro trailero y 2 patrullas federales. Uno de los oficiales le preguntó si el camión era suyo. Mi padre contestó que sí, que solo se había quedado sin agua. Los oficiales y el otro trailero se quedaron observándolo, a sabiendas de que esa no era toda la historia. El trailero le ofreció agua para su camión y los oficiales le ofrecieron algo de café de sus termos. Solo se quedaban viendo curiosamente a mi padre, esperando a que dijera algo más. Otro de los oficiales le dijo: ¿te lo encontraste, verdad? Mi padre respondió: ¿a quién? Pues al demonio de la curva. Mi padre se quedó enmudecido y con la sangre helada pensando a qué se referían aquellos oficiales. El trailero se acercó y le dijo que si no se había dado cuenta dónde se había quedado tirado su camión. Le señaló una pequeña loma a la orilla del camino y notó por primera vez un montón de cruces dedicadas a gente que fue encontrada muerta en esa zona, en esa curva. Por encima de todas, una cruz hecha solo de madera, que aquel trailero aseguraba que era la de aquel hombre al que apodaban el demonio de la curva. Un hombre que al ir por un poco de agua hacia un río cercano fue robado y asesinado por un par de traileros que descansaban cerca de la zona, al cual solo fue arrojado sin vida en esa curva. Y ahora regresa por las noches y causa fallas en los trailers. A la mayoría los hace chocar y morir, y a los que tienen más suerte les ofrece su ayuda, los lleva a aquella cueva donde se apodera de sus almas en una especie de venganza infinita. Esta historia la hace llegar un muy buen amigo de nombre Javier. La tituló así: Pacto con el Diablo. Mis abuelos se conocieron en una ranchería en Veracruz. Al poco tiempo se casaron. Sin embargo, mi abuelo le llevaba 20 años de diferencia a mi abuela. Aparte de que mi abuelo ya andaba en boca de todos por la diferencia de edades, también se decían cosas entre las rancherías, porque se había creado la fama de brujo o que practicaba magia. Tiempo después de casados,
Comenzaron como cualquier matrimonio, queriendo salir adelante. Comenzaron con la crianza de ganado, para más adelante poner una carnicería. Pero lo veían muy lejos, ya que no les estaba llenando muy bien con el ganado. Todo iba bien en su relación, hasta que mi abuela se dio cuenta que mi abuelo tenía actitudes diferentes, estaba un poco distante o distraído. Hasta que un día vio que en una parte de la casa, la cual tenía como un tipo armario, ahí estaba mi abuelo, y empezó a montar como un tipo altar. Pero no era cualquier altar, se veía oscuro, tenebroso, con veladoras negras, que hasta daba un poco de miedo, y lo cuestionó sobre lo que estaba viviendo, pero solamente dijo: tranquila, todo va a estar mucho mejor que antes. Y en efecto, pasaron los días y mi abuelo notó que le estaba yendo mucho mejor en el negocio ganadero. Tenían mayores ventas, que hasta en un lapso de 3 meses ya pudieron poner su carnicería. Al término de los 3 meses, mis abuelos pusieron su carnicería, siendo la más prestigiada y con mayor venta en esa época, que hasta se podría decir que eran los ricos del pueblo. Pero no todo tiene un final feliz, porque empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa de los abuelos. Comenta mi abuela que había muchas moscas, arañas, gusanos dentro y fuera de la casa. La carne que traía de la carnicería se echaba a perder, aún estuviera en refrigeración, inclusive cualquier comida. También había ruidos extraños que provenían de donde había montado el altar el abuelo. Decidida mi abuela a platicar sobre el tema y que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo porque ya tenían hijos, temiendo por lo que pudiera pasar. Ese día habló con él y él le confesó todo lo que había realizado. Entre sus cosas tenía en su poder un libro negro que decía que fue escrito por el mismísimo diablo y que todo lo que había hecho era por su familia, afirmando que había realizado un sacrificio, mas no dijo qué tipo y con qué. Pero sí le prometió que se retiraría de lo que estaba haciendo porque le estaban pidiendo algo más grande e imperdonable. Porque así como él realizó un sacrificio a cambio de riqueza, el diablo le estaba pidiendo un hijo a cambio como forma de pago. Pero mi abuelo se negó rotundamente, ya que de ninguna manera se lo iba a entregar. Pasaron los meses y les comenzó a ir muy mal económicamente, al grado de quitar la carnicería y perder su ganado, decidiendo que se dedicarían a otra cosa, ya que su negocio estaba en la quiebra. Mi abuelo comenzó a tener pesadillas muy constantes, que hasta había días que no conciliaba el sueño y siempre tenía una luz encendida. Él comentaba que era porque no podía estar a oscuras completamente, porque no lo dejaban en paz. Un día en la noche, mi abuelo escuchó unos golpes muy fuertes, como si estuviera regozando la puerta principal, por lo cual trata de despertar a mi abuelo, pero no despertaba y tampoco reaccionaba. En vista de que no logró despertarlo, mi abuela fue hacia la puerta principal con un palo en mano y al abrir, vio un burro que no era cualquier burro. Este se veía de un tamaño más grande y lo más extraño era que de color negro. Este estaba revolcado en la entrada de la casa haciendo ruidos extraños, pero mi abuela lo corrió a palazos, viendo cómo se iba corriendo por los ruidos. Ya había vecinos afuera viendo cómo estaba sucediendo y empezó a cuestionar a los vecinos que de quién era ese burro, pues nunca lo había visto, pero nadie le contestó, ya que desconocían de quién era. Una semana después exactamente, mi abuela escuchó que le hablaban con gritos y sale de la casa asustada. Para su sorpresa estaba viendo a lo lejos a su hijo mayor, sangrando de un brazo, gritando que le habían herido con una arma blanca casi hasta cortarle el brazo. Lo raro es
que no vio quién lo atacó, ya que en el camino nada más iban él y un amigo. Le comentaron a mi abuela que solamente vieron una sombra negra. Al ver la situación, mi abuela le gritó a mi abuelo para que saliera y le abriera una ambulancia para que lo atendieran. Al llegar la ambulancia, mi tío iba en la camilla acostado mientras que mi abuelo iba sentado a un lado del paramédico. En el camino cuenta mi tío que se empezó a sentir un ambiente muy raro, sintiendo un poco de frío, por lo que él pensó que era por parte de la herida. Pero en eso vio que mi abuelo tenía un semblante como asustado, un poco pálido. En eso mi tío vio una sombra negra a un costado de mi abuelo, la cual vio cómo se iba desvaneciendo rumbo al frente. A los pocos segundos, la ambulancia dio un freno de golpe y se descontroló. Después de esto chocó contra un árbol. Lo extraño fue que el impacto fue a la misma hora que se apareció el burro negro en la puerta de mi abuela. Lo peor de la situación del accidente fue la muerte instantánea de mi abuelo, junto con el conductor de la ambulancia. Mi abuela decía que eso no había sido un accidente, sino el cobro del favor o de lo que había pedido mi abuelo, porque nunca le pagó con lo que él le pidió a cambio. Salí de mi casa para otra noche de juerga. Tenía 27 años y me encantaba andar de vago en esa época. Llegaba siempre a los antros, o si andaba escaso de dinero me paraba fuera de los table dance para ver qué buena piel veía, solo para pasar la noche. Era un día entre semana, no recuerdo cuál exactamente, pero pasé la noche igual que otras, de antro en antro. Pero no hubo nada bueno que conquistar esa noche. Me sentí enojado por tener que irme a encamar solo, ya que estaba acostumbrado a tener una nueva chica cada día. Me alejé de mis amistades para ir a Reforma, calle muy conocida por tener chicas de la mala noche a muy buen precio. Me encaminé hacia el lugar y veía el mercado de piernas pasar a mi lado. Me adentré más hacia la noche y callejones oscuros para poder pescar una buena oferta, cuando de pronto, a lo lejos, la vi. Una mujer, hermosa, de largas piernas, anchas caderas, larga cabellera rubia y con un caminar muy sensual. Se contoneaba debajo de la luz de un faro. ¿Acaso este será mi ser amado? Me moví hasta donde ella se encontraba, pero algo extraño sucedió. Cada vez que me le acercaba, ella daba vuelta en una esquina y aparecía más lejos de mí. Me empecé a sentir mareado y asqueado. Pensé que quizás era por tantas vueltas, pero estaba determinado a capturar a mi presa. De repente, en la última vuelta, aprieto el paso para que ésta no me deje atrás. Al dar la vuelta la veo de frente a mí. Sus cabellos volaban y su horripilante cara se mostró. Era como la de un caballo, pero con la piel deshecha. Y me di cuenta de que su cabellera no constaba de cabello femenino, sino que era crin, largo y grueso como el de los caballos. Y sus ojos de fuego, me dejaron paralizado. Frente a mí veía al mismísimo demonio. El ser se acercó a mí con el contoneo de una mujer y quedé paralizado. Pasó a mi lado y no pude moverme. Y solo escuché un susurro que dijo: ya no te gusto. La piel se me enchinó y me hinqué pidiendo a Dios que no me llevara este ente demoníaco. No miento, me quedé quizás 2 horas rezando cuando la calma llegó al callejón y un halo de luz se asomó. Ya era la mañana. Levanté la cabeza y miré para mi alrededor, pero el demonio ya no estaba, gracias a Dios. Y desde esa noche ya no volví a las calles, con miedo de que la cegua se me vuelva a aparecer.
Bueno, pues llegamos ya a la parte final de este episodio. Fueron 3 historias muy buenas, muy variadas, la verdad. No sé a ustedes qué les hayan parecido las historias que contaron los demás. Alan, ¿qué te parecieron las historias? Fíjate que están muy buenas las 3. Las de ustedes dos, ay, güey. O sea, sí están ese tipo de apariciones que llegan y no sabes qué va a suceder. Como la tuya que viene a cobrar algo, ¿no? Se han escuchado Sí. muchas leyendas de eso, de gente que se aparece, que podría ser como el Catrín o la Llorona, que vienen a cobrar algo en específico. Fíjate que específicamente hablando ahí, yo sí pregunté, porque les digo, oye, le digo, a ver, la persona hace un pacto con qué? O sea, ¿hace un pacto directamente con un demonio o hace un pacto con...? Porque ya ves que también hiciste lo de la Santa Muerte, ¿no? Ajá. Y no me supieron decir. O sea, sí, realmente sí me dice, ¿sabes qué? Dice, esta historia pues se queda ahí, con el tiempo fallece la abuela y no sabemos, o sea, realmente el abuelo qué pacto hizo, si fue con un demonio, fue con la Santa Muerte, pero pues todos sabemos que si tú pides riqueza a un ente maligno, pues obviamente tienes que darlo. No, es algo a ley, cambio, ¿verdad? es ley de la vida, Es ley de la vida, equilibrio, sí. como la alquimia, ¿verdad? Tienes que dar algo, si tú quieres algo, tienes que dar algo del mismo valor. Claro. Exactamente. Todo Sí, tiene, y yo solo todo quería... tiene un precio y tiene un costo, ¿no? Sí, quería dar una explicación de mi historia. La historia que me la manda es de un amigo que se llama Kevin, que esa se la contó su papá. Hay historias muy parecidas a estas porque hay una leyenda que al último lo menciono, que es la cegua. Ajá. La cegua era una señorita muy hermosa que un día iba a salir con un hombre muy rico. Su madre la ve que se está arreglando y le empieza a reclamar que porque se está arreglando para irse con un hombre, ¿verdad? Sí. Y empiezan a pelearse. La mujer bonita empieza a pegarle a su mamá y esta, pues al sentir los golpes, la maldice, Ajá. ¿verdad? La maldice con una cara horrible, pero con un cuerpo hermoso. Ya. Y ahora la leyenda cuenta de que la cegua se aparece pues para darle lecciones a estos hombres, ¿verdad? Sí. A hombres específicamente que están en la noche, que son lujuriosos, que son infieles. Ajá. A todos esos hombres, pues, la cegua los intenta Seducir. los seduce para darles una lección. Sí, fíjate que antes de que me digas algo a mí, tu historia me gusta mucho por cómo empieza, ¿no? O sea, que es una persona que viene a una ayuda en el camino Sí. y a dónde lo lleva, ¿sí? Sí, Es algo bien cabrón. Pero igual, Es como igual una- que la Alan, se está cobrando algo, ¿verdad? Sí, pues es como una trampa. La historia que conté yo tiene un toque más como de venganza. Lo que cuenta la gente en esa zona es que es una persona que fue dañada y violentada por camioneros. Entonces, su venganza siempre va a ir dirigida hacia otros camioneros, que fue lo que le pasó a la persona que nos relata esta historia. Entonces es por ahí una onda de venganza. Tenemos por ahí un tema que yo creo que, no estoy muy seguro, creo que no habíamos tocado antes, que era el tema de hacer pactos con Sí. un ente maligno. Creo que es un tema nuevo en este contenido. No había llegado. Y pues tenemos apariciones como siempre, ¿verdad? Yo creo que fueron 3 historias muy buenas. No sé si quieren elegir una que les haya gustado más. A mí me gustó mucho, no es por nada, pero me gustó mucho la que yo conté. Creo que tiene por ahí un trasfondo muy, muy bueno, Sí. y que es digno como de seguir investigando Más. o pensando en él. Sí, sí. Fíjate, ahí sí entramos en controversia. A mí me gustó mucho la que me hacen llegar, sobre todo por lo eso, o sea, por lo del pacto. O sea, es Sí. algo que hoy en fecha mucha gente lo sigue haciendo. O sea, gente que busca riqueza a raíz de pactos y se les da. Entonces, sí me impactó demasiado y sobre todo que acaba con la muerte de la persona. Y es una historia muy vieja. ¿Se acuerdan de Fausto? Fausto también le vendió su alma al diablo. Ujú. Sí, todo eso tiene un costo que por lo general es mucho más caro de lo que se ofrece a cambio.
Así es. Pero pues bueno, la verdad es que fueron 3 historias muy buenas. Buenísimas. Le agradecemos mucho a la gente que nos hizo llegar estas historias para hacer posible este contenido. Y como siempre, queremos alentar a todas las personas que nos escuchan a que nos manden sus historias, sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar siempre como Rufianes Network, o si lo quieren hacer a través de nuestro correo electrónico, por si lo quieren hacer de forma anónima, pues puede ser al correo de viejosparanormales@gmail.com. Y pues nada, solo podemos agradecerles por su atención. Los esperamos la próxima semana y esperemos que tengan una muy buena noche. Hasta luego.